Bien, para hoy la idea es hablar un poquito respecto de la fe o de quienes más bien son estafados en su fe. Es un tema recurrente, es un tema fuerte, es un tema que yo creo que aquí en Colombia, bueno, se da en todas partes, estoy seguro que en todas partes del mundo ocurre esto de estas personas que estafan, que decimos nosotros se aprovechan de la fe de las personas, se aprovechan del deseo que tienen las personas de buscar a Dios, de buscar de Dios. Y por eso en la publicación que hice promocionando esta charla, hablaba acerca de cómo hay quienes están buscando de Dios y hay quienes están buscando sacar provecho de quienes buscan de Dios. Y para entender esto, o para hablarles de esto, yo quiero empezar por explicar o por hablar acerca de algo que en psicoanálisis se llama la falta. Cuando hablamos de la falta, imaginémonos a un niño pequeño, imaginémonos a un bebé recién nacido, que encuentra la satisfacción de todas las cosas de su ser, de su existencia hasta ese punto, todas las encuentra, toda esa satisfacción las encuentra pues en la mamá. Él aún no es consciente de la existencia de su mamá, simplemente reacciona a ella, pero hay un ser, otro, muy superior a él, que le provee todo, le provee comida, le provee abrigo, le provee cuidado, le provee limpieza, eh, lo atiende, lo carga, lo lleva, lo trae. Es decir, la madre, podríamos decir en principio, desde el psicoanálisis se entiende así, creo que es fácil de entender para cualquiera, la madre lo es todo. La madre lo es todo para el ser humano en el inicio de su vida. Pero conforme vamos avanzando en edad, conforme van pasando las semanas, los meses, el primer añito de vida, ese bebé cada vez va a tener que separarse un poco más de mamá. Entonces, la leche materna, por ejemplo, no es algo que se elija, es algo que ocurre. Ejemplo, la mamá haga lo que haga, al bebé en algún momento va a dejar de servirle la leche materna. Haga lo que haga, en algún momento a ese bebé la leche materna ya no le va a ser suficiente, ya no le va a cumplir a llenar sus necesidades nutricionales. Y entonces es donde va a aparecer el biberón, después aparecerá, por ejemplo, la compota, después aparecerán otras comidas más elaboradas. Y ahí lo que vamos a empezar a mirar es que lo que antes llenaba totalmente la madre, ahora desaparece. Pues hay ciertos aspectos que ya la madre no los va a completar, pero los va a completar una segunda instancia. Es decir, lo que ahora la madre no puede proveer, lo provee otro, un producto en este caso. Va avanzando la edad del niño o la niña, el bebé, y cada vez va a aumentar esa independencia. Pero con ese aumento de independencia aumenta también la necesidad que hay de que ese ser humano tenga mayores habilidades y mayores destrezas para valerse por sí mismo en otras áreas. Entonces entonces ya después no va a ser el biberón, después será el termito, después del termito vendrá la posibilidad de hacerse un jugo por sí mismo, y conforme va creciendo y nos vamos haciendo adolescentes, aparecerá de pronto la capacidad que yo tengo de preparar mi propia comida, y cuando más adulto tendré la capacidad de trabajar para conseguir el dinero, para comprar los ingredientes, para darme mi propia comida. Pero el punto aquí es que siempre que hay una necesidad, siempre que hay una falta, habrá la necesidad de completarla, es decir, la falta no se va a quedar vacía. Yo no puedo decir, hoy no hay nada que comer y lo dejo así, hoy no hay nada que comer, debo resolverlo. Estamos en la pandemia, estamos en la cuarentena y eso es algo que estamos notando. Tengo que resolverlo, tengo que buscar algo que comer, tengo que buscar y tengo que resolver, porque si no, la falta va a estar allí, la falta va a producir angustia. Si no completo, si no lleno el espacio, pues la falta me va a agobiar, me va a producir angustia. Cuando el ser humano
nos vamos volviendo adultos, cada vez nuestra adultez, nuestro sentido de la autonomía, nos va a dar cada vez más responsabilidad. Es decir, cada vez yo tengo que hacerme más y más cargo de mí. Y si tú estás escuchando esto y te suena que es pesado, significa que quizás estás conflictuando con la falta, porque en la realidad es que cuando somos adultos, entre más nos hacemos cargo de nosotros mismos, entre menos dependemos de un otro, es mejor para nuestro carácter, es mejor para nuestra sensación de bienestar. Así que de eso se trata. Saludo a Héctor. ¿Qué más, Héctor? ¿Cómo estás? Justamente entramos por acá, Héctor. Bien, Héctor, aquí firme, dices. Eh, Cuando se trabaja, por ejemplo, con consumidores de sustancias, uno ve mucho esto. El consumidor de sustancias psicoactivas suele ser alguien a quien mamá y papá, sobre todo mamá, sobre todo ese instinto, lo que llamamos instinto materno, de dar todo, de proteger, cuando esa parte materna se ha asumido demasiado tiempo y durante demasiados años a ese hijo no se le permitió tomar responsabilidades, sino que se le siguió dando todo, pues ese hijo no va a poder salir al mundo a hacerse cargo de su existencia, de su propia vida, y entonces va a buscar algo que le calme toda la angustia que tiene entre asumir la falta y algo que le calme la angustia, va a escoger lo segundo, que seguramente en el caso del adicto, por ejemplo, es el consumo de sustancias. Se consume una marihuana y todas sus angustias, todas sus ansiedades bajan, toda su sensación de malestar inmediatamente disminuye, pero no ha resuelto el problema. La angustia sigue allí, la falta sigue allí, sigue sin trabajo, sigue sin estudios, sigue sin tomar responsabilidad, sigue dependiendo de que alguien le lave la ropa, alguien le cocine, alguien le dé la comida, alguien le compre lo que él necesita, porque no ha sido capaz de hacerse responsable. Pero quien asume la falta, trabaja. Quien asume la falta, se esfuerza. Quien asume la falta, estudia. Entonces, quien asume la falta dice, por ejemplo, mi mamá, mi papá no van a estar vivos siempre, no van a durar toda la vida, tengo que prepararme para cuando ellos no estén. Cuando mamá y papá también han asumido la falta, son capaces de decir, ok, yo no le puedo dar de todo a mi hijo porque mi hijo tarde o temprano va a tener que valerse por sí solo y yo tengo que haberlo entrenado, no criado como tal, sino yo tendré que haberlo entrenado para que él pueda salir adelante y seguir adelante aun cuando yo no esté. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la estafa de los que se dicen ser líderes religiosos? Y aclaro lo que he aclarado todos estos días. Creo que hay personas, creo que en todas las instituciones hay gente de bien y hay gente mal. Hay gente que hace las cosas con la motivación correcta, hay gente que las hace con motivaciones como estafar. Creo que en las fuerzas militares hay militares que están defendiendo la patria, pienso que hay otros que han hecho lo que no es, pienso que hay líderes religiosos que en realidad creen firmemente en lo que están haciendo y hay otros que están allí estafando. Así que voy a referirme, cuando diga líderes religiosos, voy a referirme a esos, voy a referirme a los estafadores, a quienes creo que no han de creer realmente en el Dios que dicen profesar, porque si lo creyeran sabrían que se están metiendo en un lío tremendo al producir la estafa que producen. Bien, cuando alcanzamos esta adultez, cuando nos vamos haciendo adultos y hemos asumido la falta, no importa cuán grande hagamos el asumir, no importa cuánta responsabilidad asumamos, siempre va a haber algo que se va a llamar o que le podemos llamar una cuota de incertidumbre. Es decir, por más que yo asuma las distintas áreas de la vida, no lo puedo prever todo. No puedo prever todo ni puedo asegurar todas las cosas. Entonces, ahí aparecen los genios de la mercadotecnia y nos inventaron el seguro de vida, el seguro contra robo, el seguro todo riesgo, el seguro contra incendio. Entonces es cuando calmamos nuestra angustia o nuestra incertidumbre a partir de decir, si me pasa algo, a mi familia le queda esto porque yo pagué el seguro de vida. Si a mí me pasa, si me roban el carro, la aseguradora me responde el 70 o el 80 o el 90 y no pierdo toda la inversión. Esa es nuestra manera de, en ciertas cosas que no podemos controlar, asumir la falta.
En Colombia, en este momento de la pandemia, por ejemplo, tenemos una cantidad enorme de gente que se dio cuenta que no lo estaba asumiendo. Es decir, todos los que de una u otra manera llevan años viviendo sin ahorrar, sin pensar que un día podía pasar algo tan serio como lo que está pasando, uno podría pensar son personas que creyeron que siempre iban a tener controlado. Yo he conocido personas de 60, de 70 años que dicen, yo me metí en este trabajo y no pensé que un día la salud me iba a faltar. No pensé que un día la edad iba a llegar y un día me iba a levantar sin tantos deseos de cargar ladrillos o de cargar bultos o de hacer o de viajar tan lejos como es el viaje de mi trabajo. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay quienes no han proyectado hacia el futuro, no hemos asumido la falta hacia el futuro. La incertidumbre la cubrimos entonces con estas modalidades de comprar seguro, seguro de desempleo, seguro de vida, todo esto. Pero aún así hay otras faltantes, hay otros niveles de incertidumbre que no podemos, que ninguna aseguradora nos lo va a proveer. ¿Cuáles seguros? Por ejemplo, la incertidumbre de qué pasa después de la muerte, la incertidumbre de si estoy obrando bien o estoy obrando mal, la incertidumbre de que si hay un Dios, ¿qué piensa ese Dios de mí? Esas son grandes incertidumbres y la religión lidia ni más ni menos que con eso. O sea, los líderes religiosos deben lidiar con su propia angustia y con su propia incertidumbre, más las angustias y las incertidumbres de quienes le siguen, en términos de responder ni más ni menos que a las preguntas de la eternidad. Y cuando digo angustia no me refiero a que el líder religioso necesariamente dude de lo que profesa, sino que me refiero a que el líder religioso, aquello en lo que deposita su fe, es lo que está respondiendo a esa angustia, es lo que está respondiendo a esa incertidumbre. Ahora, en los estudios en teología que yo mismo he podido realizar, yo me he dado cuenta o puedo dar evidencia que hay dos tipos de fe cristiana. Dentro de Colombia, este video, digamos, lo hago donde opera el cristianismo o el catolicismo. Aquí en Colombia decimos el país del Sagrado Corazón porque la influencia nuestra es principalmente católica, históricamente hablando. Así que cuando digo cristianismo me refiero a la fe en Dios, la fe en Jesucristo, todo lo que está amparado por esta doctrina de Dios y Cristo. Voy a referirme entonces a dos formas de esta fe. En la primera forma, vamos a tener una fe, un cristianismo en el que te hablan de asumir la falta. Va a ser un cristianismo en el que te hablan de el que no trabaje, que no coma, esfuérzate y sé valiente, hazte cargo de tu familia es la primera institución de la que debes proveer, cuida de tu esposa, cuida de tus hijos, provee para los de tu casa, es decir, afronta las consecuencias de tus actos, es decir, va a haber una fe cristiana en la que te dicen, Dios está allí, Dios está contigo, tú puedes apoyarte en Él, tú puedes desahogarte con Él, tú puedes buscar nuevas fuerzas en Él, tú puedes buscar dirección, sabiduría, puedes estudiar la Biblia, puedes acudir donde el pastor, al local, al sitio donde se reúnen, y puedes adquirir sabiduría sobre cómo orientar tu vida, cómo orientar la crianza de tus hijos, cómo administrar tus finanzas, cómo es ahorrar dinero, cómo es proyectar hacia el futuro. Es decir, hay una fe cristiana donde todo el tiempo te están hablando de asumirte. En ese sentido uno diría, es una fe cristiana muy del psicoanálisis, es una fe cristiana muy de crear adultos, es una fe cristiana muy de crear gente madura, muy de crear gente coherente. Ahora, si cuando ustedes escuchan esto
dicen, yo no he escuchado de eso, yo he ido a iglesias cristianas y no he escuchado mucho de eso, bueno, no sé. O eso no es lo que se ve, sí, estaríamos en lo correcto, eso no se ve. ¿Y por qué no se ve? Una primera razón que se me viene a la mente es, número uno, porque ese tipo de congregaciones no son muy famosas. ¿Por qué? Pues porque es un mensaje que es incómodo. Un mensaje donde te digan, asume tu responsabilidad, esfuérzate, trabaja duro, madura, crece, provee, sé responsable, asume las consecuencias de tus actos, pues por supuesto que no va a ser una iglesia o no va a ser una congregación famosa, no lo va a ser seguramente. Y por supuesto no va a aparecer en las noticias donde se habla de estafas. ¿Cuál evangelio sería el que uno vería en iglesias donde se produce la estafa? Un evangelio donde la falta no es el tema. Un evangelio donde, por el contrario, estarían diciendo, mira que si tú das esta cantidad de dinero, se te va a multiplicar. ¿Cuál es el esfuerzo? No, te están diciendo es, en realidad, toma una parte y te va a aparecer un montón de dinero. Alguien podría decir, pero es que hay gente que da una cantidad de dinero que le cuesta esfuerzo llevarla. Sí, pero la persona está pagando. ¿Para qué? Está pagando para que durante los meses siguientes no tenga que volver a esforzarse tanto para reunir la misma cantidad. Va a ser un tipo de religión, un tipo de fe cristiana, donde van a estar diciéndole a esa persona que hay dos individuos, uno que estudia, otro que no estudia, pero uno de los dos es más que vencedor, así no estudie. Y la realidad es que el ascenso se lo gana el que más trabaja, no el perezoso. Entonces, uno de esos dos mensajes es cómodo, mientras que el otro es incómodo. Uno de esos dos mensajes te levanta y te dice trabaja, y el otro te dice no. Dentro de poco tiempo podrás tener todo lo que tú quieras, porque si das esto se te va a multiplicar. Porque si tienes una enfermedad, mientras que un mensaje te va a decir hay una enfermedad, ok, busca las medicinas, ve al médico, cuídate, sigue las recomendaciones médicas y órale a Dios para que Dios, si es su voluntad, te sane. El otro te va a decir, si das dinero, vas a sanar. Solo uno de estos dos mensajes está diciéndole a la persona, asume la realidad. La realidad es que creamos en lo que creamos, somos parte de una vida física, tenemos un cuerpo biológico, es un cuerpo que se desgasta, es un cuerpo que se enferma y es un cuerpo que eventualmente de algo tendrá que fallecer. Es la realidad. Y es la realidad que el inmaduro no quiere asumir, a tal punto que si le dicen que si da cierta cantidad de dinero, se puede obrar un milagro para evadir la realidad. Y entonces allí es donde va a aparecer el estafador. ¿Qué es el estafador? El estafador es, curiosamente, alguien que sí asumió la falta. Alguien que sí dijo, yo quiero tener una gran casa, un gran carro, una gran finca, quiero tener casas para mis hijos, quiero tener libertad financiera. ¿Cómo lo hago? Y entonces se dio cuenta que hay una cantidad de gente que, a diferencia de él, no quiere asumir la realidad. El estafador seguramente es alguien que dijo, yo sí asumí la realidad, pero ahora voy a buscar quién me ayude, voy a basarme en otros para asumir mi realidad sin dificultades. Y se mete en este asunto. Mientras que van a haber otros que van a decir, yo necesito algo que me saque de la pobreza rápido. Yo necesito a alguien que me diga, yo necesito hacer algo mágico que haga que yo pase de ser un empleado a ser un gran jefe, que me pase de ser el que cuida los vehículos en la empresa a ser el dueño de la empresa sin tener que pasar por los trasnochos de estudiar, sin tener que pasar por trabajar durante el día y estudiar en la noche, madrugar nuevamente en la mañana, es decir, sin pagar el precio.
Ahí es donde vemos la inmadurez. Alguien podría pensar, siempre se puede pensar, digamos, ok, oh, otro caso de escándalo, otra estafa, otro pastor al que le descubrieron una mansión en no sé dónde y los hijos viven en penthouse en yo no sé qué y viajó aquí y sacó plata y estafó a la gente. Hey, lo más drástico de esto no es quizá el estafador. El estafador sí, está estafando. Pero lo triste realmente está en que quienes van donde el estafador están yendo porque no han asumido la realidad. Es porque aún quieren negarla. Uno podría pensar quiénes son inmunes a la estafa, por qué no todos caen en la estafa. Porque hay otros que en el momento en que alguien les dijera, mira que si traes tanta cantidad de dinero, Dios te la va a multiplicar, habría quienes probablemente dirían, no, quien asume la falta ante una propuesta de estas dirá, no, yo no tengo prisa, no, yo no tengo afán, yo estoy ahorrando, yo estoy ganando muy poco, pero estoy administrando lo que me gano y el día que aumente mi sueldo, entonces administraré más cantidad, pero habré sabido administrar desde lo pequeño y cuando tenga mucha más que antes, entonces administraré más que antes e iré ahorrando porque nada en la vida está realmente seguro, no sé el día que me vayan a faltar las cosas, lo mejor es ahorrar. Pero en Colombia, por ejemplo, tenemos esta cultura de la tarjeta de crédito. Me aumentaron el sueldo, me puedo endeudar más. Me aumentaron el cupo de la tarjeta de crédito, puedo comprarme otra cosa más a crédito. Esa inmadurez es el terreno de vulnerabilidad de quien estafa a partir de la magia. Hoy mientras repasaba lo que quería compartirles ahora en este rato, pensaba en ese cuento, no lo tengo muy preciso, pero sí recuerdo la parte de ese joven que va y compra unos frijoles mágicos. Y los frijoles mágicos los entierra y crecen y lo llevan a unas nubes y bueno, y de allá creo que es el mismo cuento donde termina enfrentando a un gigante, baja con una gallina que da huevos de oro, bueno, algo así. Y eso es justamente la fantasía. Creer que puedo tener una pequeña semilla y mágicamente algo la va a hacer crecer. Pero ese es un cuento de hadas. En la realidad, si uno de ustedes va y le dicen que tiene 3 frijoles mágicos, ¿sabe qué le va a pasar a esos frijoles? Que si usted los entierra y no los cuida, no va a crecer ninguna mata de frijol. Y no vas a poder cultivar frijoles y no vas a poder vender frijoles a gran escala y no podrás convertirte en un empresario de frijoles. Esa es la realidad. Cuando se asume la falta, te vuelves un muy buen administrador. Cuando se asume la falta, no necesitas el milagro, aprendes a entender que el verdadero milagro es entender que tienes inteligencia, que tienes unos recursos y que tienes que saber aprovecharlos. Es despertar a un mundo que tiene angustias, que tiene dolor, que tiene dificultades, pero que justamente por eso debes adquirir las capacidades para enfrentar esa realidad. A mí me da tristeza pensar en los adultos, en las personas mayores que caen en las estafas, que caen en las redes de estos que sí han asumido la falta, pero que se aprovechan de quienes no. Pero nuestra principal labor quizá no sea tanto ir tras el estafador. No digo que no, sino que más que eso está en nosotros asumir nuestras faltas, asumir nuestras debilidades, asumir nuestro deseo de que las cosas sean fáciles. No, no es así. Dentro de la fe cristiana, la figura máxima de autoridad es el padre. Y en psicoanálisis el padre va a ser ese ser que te pone normas, que te pone límites. Va a ser ese ser, esa persona, esa entidad que te dice esfuerza,
toma coraje, sal adelante, llora lo que tienes que llorar, límpiate las lágrimas y levántate y sal a la guerra, prepárate, entrena, ve y lucha. Pero no vas a encontrar ese padre alcahueta que dice, yo te voy a llevar y no vas a tener que pasar nada. De hecho, hay un texto que dice, aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Y es un texto bíblico. Pero justamente ese texto lo que señala no es que no se va a pasar por el valle de la sombra y de la muerte, sino que va a haber una preparación en el carácter para atravesar ese valle de sombra y de muerte. Los estafadores no dirán eso. Los estafadores dirán que si les das dinero, se asegurarán de que no pases por la dificultad. Te estarán vendiendo magia. Y efectivamente, lo que compras cuando les das dinero a los estafadores, estás comprando eso, magia. Por eso, tu plata desaparece. Pero cuando administras, tu plata efectivamente crece, aumenta, se multiplica, se podría pensar. En estos días, ya finalizando, en estos días de la pandemia, del COVID, de la cuarentena, yo creo que ha sido evidente cómo diferentes tipos de congregaciones e instituciones se han esmerado por servir a la comunidad, dándole a la comunidad, ayudando a la comunidad en el servicio social. Mientras que otras quizás su mayor preocupación ha sido que su estatus financiero se pierda. Allí tú podrías empezar a entender quiénes han estado en favor de suplir o de ayudar a otros a asumir la falta y a aceptar la realidad, mientras que habrán otros que habrán estado diciendo que pueden estar dentro de una burbuja, solo que ahora este COVID ha permitido que todas las burbujas de la sociedad sean tocadas. Todas las personas, sin importar su estatus financiero, a todas les afecta esto en alguna manera. ¿Dónde podríamos encontrar a alguien no estafador? Seguramente o probablemente lo estaríamos viendo en aquellos que están animando a quienes les siguen a reconocer que hay un virus, que hay una situación que hay que enfrentar y que se enfrenta sirviendo y atendiendo a la autoridad que dice quédate en casa, atendiendo a las necesidades fundamentales, es decir, se necesita comida, vamos a reunir comida, vamos a ayudarnos entre nosotros. Pero habrán otros que estarán mucho más preocupados por decir no dejen de sustentarnos, no dejen de darme, porque habrá sido quienes acostumbraron a que su falta la suplen otros. Así que, ¿cuál es una pequeña vista psicoanalítica del estafador de la fe? Bueno, si nosotros asumiéramos bien las responsabilidades de nuestra vida, no andaríamos buscando soluciones mágicas, estaríamos más en una creencia que nos dice esfuérzate, sé valiente, enfrenta la realidad y tienes que saber que las cosas son así y no puedes comprar todas las certezas, pero es la realidad y es la que se asume. En el mundo se tiene aflicción, es la realidad y es lo que asumimos. ¿Quiénes son los estafadores? Los que venden los frijoles mágicos. Esos son los estafadores. Los frijoles mágicos no existen. Bien, espero que haya sido claro. Era un tema o es un tema que es muy largo de explicar, tiene muchos matices, pero espero haber sido lo suficientemente claro. Es un tema muy sensible en Colombia, creo, y espero haber sido claro para todos. Si hay alguna inquietud o alguna duda, por favor me lo dejan en los comentarios. Si quieren que lo amplíe en algún aspecto en especial, por favor me lo explican, me lo escriben también allí. Y bueno, compartan este video, compartan, hay muchas personas que creo que pueden necesitar algo así. Gracias a quienes han estado pendientes de esta semana, de lo que he estado subiendo.
Saludo a Aida, Andrés, Karina, hola, ¿cómo han estado? Gracias por estar allí, gracias a quienes están pendientes y espero sus sugerencias para hablar sobre esto y otras cosas durante la próxima semana, ¿vale? Que esté muy bien.